Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Claudia Flores, de Televisa. Preguntarle por una información que daba a conocer la Organización Mundial de la Salud hace unos días, en el sentido de que pues priorizar la atención a enfermos de COVID ha ocasionado que algunos enfermos que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades no transmisibles, pues se hayan visto relegados en la atención, y no solo en la atención, sino también en la entrega de medicamentos. En México hay casos. Me gustaría que usted nos compartiera, uno, ¿qué se está haciendo para resolver esa problemática? Dos, ¿cómo está la situación? ¿Qué casos o qué números, no sé si los tengan por entidad, alguna infografía que pudiera usted compartirnos de cómo se está, cómo está prevaleciendo esta problemática aquí en el país? Y tres, ¿hay posibilidades de que los servicios se regularicen de atención y de entrega de medicamentos para ellos? Si hay una estimación de para cuándo. Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Este es un reto efectivamente que existe en todo el mundo, en la medida en que las unidades de salud tienen que priorizar la atención de este evento agudo que es COVID, los casos de COVID, particularmente los casos hospitalizados. Se les tiene que asignar un espacio, y ese espacio, justamente cuando hay una capacidad de origen limitada, lo que señalaba ya Daniela Pastrana, nuestro sistema de salud tiene un déficit enorme respecto a lo que debería tener en términos de capacidad instalada. Hospitales, clínicas, médicos, médicas, etcétera. Entonces, para lograr preparar las condiciones de recibir a todas las personas con COVID, hicimos desde principios de febrero estimaciones sobre el número de personas que podríamos tener que necesitaran atención. Y segundo, establecimos muy tempranamente, lo dispusimos a partir del viernes 13 de marzo, el iniciar con las medidas de mitigación comunitaria que, por su carácter masivo, permitieron reducir el número diario de casos. En el momento máximo de transmisión, por ejemplo, para el Valle de México, cosa que ocurrió el 7 de mayo, tuvimos 81% menos casos de los que hubiéramos tenido si no se hubieran hecho estas medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y seguramente en una proporción semejante ocurrió en las demás entidades federativas, desde luego según qué tan intensiva fue la vigilancia de que se cumplieran estas medidas. Y en especial, como hemos comentado en múltiples ocasiones, uno de los retos principales para lograr que se cumplieran esas medidas fue que los espacios de trabajo, en especial en el sector privado, se lograra que cerraran las empresas que no eran esenciales o no hacían actividades esenciales. Y en innumerables ejemplos sabemos que no cerraron o que se mantuvieron en una operación ordinaria, ni siquiera ajustaron el número de personas o la proporción de personas laborando. Pero, desde luego, otro mecanismo para lograr el garantizar que las personas tengan atención, como afortunadamente lo hemos logrado hasta ahorita y que tenemos todavía un porcentaje de ocupación, de disponibilidad importante, es la reconversión hospitalaria. Y en la reconversión hospitalaria lo que se hace es que muchas cosas, se reorganizan los hospitales físicamente, se prioriza la atención, se convierte en camas que no son ordinariamente de terapia intensiva a que tengan las capacidades suficientes para atender a personas en estado crítico. Y uno de los elementos también es el reprogramar actividades que pueden ser reprogramadas sin poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Por ejemplo, hay muchísimas cirugías, desde luego siempre importantes, si no, no existirían su deseo de hacerlas, pero que puede hacer una diferencia relativamente menor el posponerlas, 3, 5, 6, 7 meses. Desde luego, para las personas que han sido sujetas de una posposición de sus servicios de atención, pues es inquietante y nos parece completamente comprensible y legítima la inquietud, ¿no? ¿Mande usted? Entonces, eso es respecto a la atención. En consultas externas,
hay distintos tipos de servicios que también se reprograman, los diagnósticos y demás. Respecto a la entrega de medicamentos, no tiene por qué estar afectada, derivado del COVID, es decir, aquí no es por COVID, excepto en algunos casos en donde los mercados globales, poco ocurrió en los mercados nacionales, pero en los mercados globales se afectaron también por la epidemia de COVID. Hubo lugares del mundo donde hay hoyos muy importantes en la temporalidad de las entregas, ya sea del producto final o ya sea de los insumos necesarios para fabricar los medicamentos. Esto ocurrió y todavía hay una parte de la presión que hay sobre los mercados globales de medicamentos para satisfacer las demandas de sus compradores. Generalmente los mayoritarios son los gobiernos, pero sustancialmente no es por una disposición de la reconversión hospitalaria o de la organización de servicios. ¿Hay alguna fotografía del país o algunos casos, especialmente de entidades que llamen la atención porque se han visto desplazados los enfermos de enfermedades crónicas o de, no sé, algunos padecimientos cardiológicos de emergencia que no se estén atendiendo, que llamen la atención porque tienen el mayor índice de priorización en COVID? Gracias. Pues sería muy útil conocer las experiencias. Si hay alguien que lo identifica, sería excelente lograr saberlo. Ahora, una de las medidas que se tomaron para garantizar la continuidad de operaciones de los servicios no COVID fue precisamente el convenio que se firmó con el sector privado. Este convenio se ha utilizado poco. Tenemos todavía menos de, hasta el último corte que revisamos hace unos 7 u 8 días, teníamos menos de 15% de utilización cuando el convenio se estableció para que las personas con enfermedades no COVID, distintas de COVID, que se atienden en instituciones públicas, mayormente el Instituto Mexicano del Seguro Social, se pudieran atender ahí. No es un convenio comprensivo, es decir, no es cualquier enfermedad o cualquier procedimiento, pero se seleccionaron, después de un cuidadoso análisis, aquellas condiciones tanto quirúrgicas en un par de casos como diagnósticas en varios otros, que son de mayor frecuencia. El mayor volumen de consultas ocurren por estas 6 condiciones de salud y son las que ampara el convenio. Gracias. Por favor.